Los amigos que nos siguen por medio de la revista de Costa Rica Noticias. Como usted bien lo indica, la Universidad de Costa Rica hizo un anuncio de la afectación que podría tener el ingreso económico para poder desarrollar sus trabajos. Esto con la aprobación y varios ítems que vienen dentro del proyecto 20.580, el cual es el que analiza el fortalecimiento de las finanzas públicas. Me encuentro con don Carlos Araya, vicerrector administrativo de la Universidad de Costa Rica, el cual nos va a ampliar un poco cuáles serían esas afectaciones principales. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Caterina. Efectivamente hay algunas afectaciones, pero antes de hablar de las afectaciones, yo quisiera señalar que desde la Universidad de Costa Rica estamos absolutamente conscientes de la situación fiscal del país y que todas y todos los ciudadanos debemos de colaborar para poder salir de esta difícil situación. Desde ese punto de vista, consideramos que el gobierno costarricense tiene que tomar acciones encaminadas a mejorar la situación de las finanzas públicas. ¿Qué acciones? Bueno, hay un conjunto de acciones, entre ellas el incremento de ingresos vía impuestos o mejorando la recaudación fiscal, la contención de gasto público y el mejoramiento o el incentivo a la producción. Desde ese punto de vista, pues pretendemos y aspiramos a, como todos, todas y todos los costarricenses, a una reforma fiscal progresiva, donde efectivamente quienes más tienen, más paguen, tal como lo señala la teoría tributaria desde ese punto de vista. Ahora bien, en cuanto a las afectaciones, hay tres elementos que nos llaman la atención y que nos preocupan muchísimo, porque no solo afecta a la Universidad de Costa Rica, no solo afecta a la educación superior pública, sino que afecta a la educación en general. ¿Cuáles son esos tres elementos? Por un lado, la definición de educación. En este momento, el artículo 78 de la Constitución Política señala que el Estado debe invertir el 8% en educación. Ya la Sala Constitucional años atrás había dicho que dentro de ese porcentaje cabe educación básica y educación superior. No obstante, en el proyecto 20.580 se amplía esa definición y se dice que educación también es la educación técnica, es decir, el INA, y las redes de cuidado. Eso haría entonces que ya ahora la distribución de ese porcentaje no sea entre educación básica y educación superior, sino que tendríamos dos actores. Y al tener dos actores, evidentemente estaríamos sobrepasando el 8% de inversión señalado en la Constitución Política, lo que posiblemente nos llevaría a una disminución en el presupuesto de la educación básica y de la educación superior. Ese es un primer elemento. Hay otro elemento que es la regla fiscal. La regla fiscal estipula que cuando, como en este caso, como es la situación actual, el endeudamiento público oscila entre un 45 y un 60% del Producto Interno Bruto, la inversión o el crecimiento del presupuesto no puede ser más allá del 75% del PIB nominal. Si hablamos de que en educación se debe invertir el 8% del PIB, bajo esta regla fiscal, siendo que en este momento el endeudamiento anda por el orden del 49,4% del Producto Interno Bruto, nos llevaría entonces a que año con año disminuya ese porcentaje. De manera que la inversión en educación como porcentaje del PIB, como lo establece la Constitución, vendría disminuyendo año con año de aplicarse la regla fiscal. Ese es el segundo elemento y te dije que hay un tercer elemento que nos preocupa muchísimo, que son las exoneraciones del impuesto de ventas. Históricamente, la educación en general, no solo la educación superior, sino la educación en general ha estado exenta del pago del impuesto sobre las ventas. Bueno, en la propuesta del proyecto 20.580 se quita esa exoneración y eso significaría para el sector de educación un golpe verdaderamente fuerte y para educación superior, pues evidentemente, en el caso de la Universidad de Costa Rica significaría un impacto por encima de los 8.000 millones de colones que tendríamos que erogar por concepto de impuesto de ventas. Esos son los tres elementos fundamentalmente que nos preocupan de la propuesta y sobre los cuales llamamos la atención a las señoras y señores diputados. Don Carlos, en el tema de afectaciones principalmente internas, se ha hablado de cierres de carreras, de cierres de sedes, de falta de personal, también eliminar
cursos por parte de la universidad si se llega a dar esa aprobación por falta de recursos económicos que va a contar, con los que va a contar la universidad. ¿Esto es cierto o cómo se manejará este tema con respecto a los ingresos que tenga la universidad? No, nosotros en ningún momento hemos hablado de eso que plantea usted. Realmente son escenarios que no vislumbramos porque estamos totalmente claros de que podemos hacer ver en las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo que esta afectación no debe darse. Y bueno, no manejamos esos escenarios aún. Confiamos en que durante este proceso de análisis del proyecto podamos hacer conciencia en las autoridades de que no debería afectarse la educación superior. Ya en los años 90 disminuimos la inversión del Estado en educación en general y de educación superior en particular, y eso nos genera consecuencias en este momento. Creemos que no deberíamos de cometer los mismos errores que cometimos en la década de los 80s y 90s producto de la crisis. Y creemos que las autoridades del gobierno son conscientes de eso y confiamos en que lleguemos a acuerdos satisfactorios. Don Carlos, con el tema del 8% para la educación, la Sala Constitucional también dijo que no se podía incluir lo que usted anteriormente mencionaba. ¿Estarán los diputados obviando o también el propio gobierno este punto? Porque aún así insisten en incluir en ese 8% del PIB al INA, como usted decía, y también a las redes de cuidado. Ya en el 2006 la Sala Constitucional había indicado que incluir el presupuesto del INA dentro de la definición de educación que señala el artículo 78 no era correcto, que era inconstitucional. Bueno, la ley lo retoma sin que haya una modificación al artículo 78 de la Constitución, de manera que ahí serán los abogados y será la Sala Constitucional quien defina. Pero creo que más importante de eso es que el espíritu con que se aprueba la reforma constitucional en el año 2011, el espíritu era que el 8% sea para educación básica y para educación superior. De manera que esto no solo va en contra de lo que señala la Constitución, sino que va en contra del espíritu mismo de la decisión que se toma en el año 2011. Don Carlos Araya, vicerrector administrativo. Para finalizar ya, don Carlos, vemos que distintos sectores han hecho sus propuestas para tratar de mitigar un poco, no verse tan afectados, pero sí aportar. ¿La universidad tiene alguna propuesta para hacerle frente o para tratar de dar un aporte a lo que es el déficit fiscal en este momento? La Universidad de Costa Rica remitió la semana pasada a la Asamblea Legislativa un documento en el cual genera una serie de propuestas efectivamente y da su punto de vista sobre el proyecto, siempre bajo un norte que es una reforma fiscal que sea progresiva, donde quienes más tienen, más paguen, como lo decía al inicio. Y desde ese punto de vista, pues la universidad con sus especialistas está en la mejor disposición de colaborar con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo para lograr ese objetivo. Perfecto, muchísimas gracias a don Carlos Araya, vicerrector administrativo de la Universidad de Costa Rica. Jennifer, usted tiene más información allá en el estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días. Gracias a Catarina Bonilla y más bien nosotros llegamos al final de la presente edición. Agradecemos